Bueno, desde Aragón Teruel Existe damos esta rueda de prensa ante la situación crítica e insostenible de la atención primaria en todo el territorio. Queremos contribuir, a través de la información que vamos a trasladar hoy, en la búsqueda de soluciones ante el enorme problema de la sanidad aragonesa, que afecta a todos, nos afecta a todo el territorio, desde Caspe hasta Egea, pasando por el Actur de Zaragoza y terminando en Utrillas, municipio del que soy alcalde. El deterioro de la atención primaria es patente y lo sufrimos todos como usuarios. Ni el anterior gobierno del Partido Socialista supo planificar la falta de profesionales, ni el actual gobierno del Partido Popular está aplicando medidas ni soluciones efectivas. El Salud ha ofertado la semana pasada, recientemente, más de 500.000 de plazas temporales de médicos, tanto en el área hospitalaria como en la atención primaria. Pero no ha servido nada de estas medidas para resolver el problema. Desde Aragón Teruel Existe defendemos una sanidad pública de calidad, comprometidos para trabajar en la sanidad del medio rural y de las pequeñas ciudades, para recuperar la seguridad y la atención médica que hemos perdido en los últimos 10 años. Ya en su día Teruel Existe nació por la defensa de la sanidad pública en las comarcas rurales y hoy otra vez vamos a estar en esta defensa. Pero desde aquí, desde las Cortes de Aragón y desde el Gobierno de Aragón también, vemos que el tema sanitario solo se está utilizando como arma arrojadiza entre los dos bloques políticos. Bloques en lucha por el poder, mientras que la sanidad aragonesa empeora y se enquista. Esta es la razón por la que vamos a plantear hoy nuestras medidas. Voy a hacer un pequeño resumen de datos recientes que deben conocer todos los aragoneses. Los médicos de atención continuada, en la última convocatoria se convocaron 137 plazas y solamente se han ocupado 28 plazas de médico de atención continuada. Es decir, quedaron desiertas 109 plazas, el 80% de las plazas que se ofertaron. En médicos de familia se ofrecieron 91 plaza y se ocuparon 50 de facultativos de familia. Han quedado sin ocupar 41 plazas, es decir, el 45% de lo que se ha ofertado. De ahí que tengamos centros de salud en una situación crítica e insostenible. Esta rueda de prensa la hacemos en una situación de emergencia y planteando una solución real. Existe un plan de atención primaria y comunitaria en Aragón que se firmó en el año 2022 y que se ha incumplido como tantos otros documentos a lo largo de esta legislatura y de la pasada. Esta rueda de prensa es un ejercicio de resiliencia, una manifestación en defensa de la sanidad pública aragonesa. Creemos en la sanidad pública y estamos en un momento, como digo, crítico que requiere actuar de emergencia. Al contrario de lo que estamos observando, una situación de crítica política, pedimos desde aquí, desde estas Cortes, pedimos que todos los grupos dejen de usar la sanidad como elemento de confrontación. Por ello hacemos un llamamiento a todos los grupos parlamentarios, a las organizaciones sociales y a los movimientos del territorio para proponer un acuerdo social y político para el fortalecimiento de la atención primaria. Este acuerdo político consta de 8 puntos que los voy a enumerar. El primer punto, planteamos un nuevo modelo de atención primaria centrado en el paciente y como base del sistema sanitario. Es decir, dotación de las plazas necesarias, equipos profesionales de atención primaria estables, que no haya que trasladarlos cada año, la coordinación con los servicios de transporte sanitario y con los servicios sociales. Un segundo punto, exigimos un esfuerzo financiero para la atención primaria. ¿En qué consiste? Pues consiste en asignar el 25% del presupuesto del gasto sanitario, destinarlo directamente a la atención primaria.
Si queremos salir de esta situación enquistada, es necesario dotar de una financiación para nuestra atención primaria, como digo, que se desarrolla en todo el territorio, desde el Aztur hasta Huesca, pasando por Teruel. Tercer punto, planteamos la reforma y modernización de la atención primaria. Fundamental, clarificar las funciones de la atención primaria ordinaria, de la atención primaria continuada, dejando claras las funciones de la atención primaria en urgencias. Un cuarto punto, mejorar el estatuto de los profesionales de medicina y de enfermería. Es fundamental valorar y reconocer a los profesionales médicos para que esas plazas se puedan cubrir, garantizando plazas, mejorando las condiciones laborales y de conciliación mediante un crecimiento en la carrera profesional. Un quinto punto que es imprescindible, la actualización, mejora y equipamiento de las instalaciones de los centros de salud y de los consultorios locales por parte de la Consejería de Sanidad. Hay muchísimo que mejorar, mejora de la habitabilidad, de la eficiencia energética, equipamiento técnico de los consultorios, conectividad de fibra óptica y red 5G. No tiene sentido que estén planteando recetas cuando no tienen ni Internet en muchos consultorios, y todo esto se debe realizar mediante un plan de inversiones en los centros de salud y consultorios a lo largo del año 2025 hasta el 2027 desde la Consejería de Sanidad. Un tercer punto fundamental, facilidad de vivienda para facultativos y equipos que se desplazan a centros de salud de difícil cobertura. Un séptimo punto, formación en atención primaria, creación del departamento o de la unidad de docencia en atención primaria y familiar, programa de formación continuada. Y un último punto, un diagnóstico real y transparente sobre el estado actual de las plantillas de personal. La situación de las plantillas es inestable, desconocemos muchas veces cuántos profesionales hay cada centro, es necesario trasladar las plazas que están sin cubrir, las ratios de médicos y enfermeras y los equipamientos que tiene cada centro de salud. Bueno, pues como veis es un acuerdo lo que planteamos, al que deberían sumarse, planteamos que se sumen todos los grupos políticos, y reconocer que no se va a utilizar la sanidad como arma arrojadiza en estas Cortes. Estamos en una situación, espero que lo reconozca el consejero Bancalero, es una situación de emergencia, una situación difícil. Los usuarios, y yo me considero primero vecino y usuario, no soportamos más esta situación. No hay seguridad en los centros de salud porque faltan médicos, porque faltan profesionales, y el medio rural, si queremos vertebrar, lo primero es la sanidad y la medicina. Esto se lo plantearemos a los grupos políticos a través de 4 proposiciones no de ley, y deciros que esta tarde acudiremos a la concentración en la rotonda de las cuencas mineras para reivindicar y defender la sanidad pública. Pues si no hay nada más. Sí, yo quería preguntarle, usted habla de acabar destinando un 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria. No sé si tienen datos de cuánto es ahora mismo. Sí, pues mira, estamos hablando que este último año se está destinando el 18% del presupuesto de sanidad a la atención primaria. Pueden decir que se ha subido del 16,5 que fue hace 2 años al 18, pero es insuficiente. Es insuficiente claramente, primero porque se dotan las plazas pero no se cubren, con lo cual el presupuesto no se llega a ejecutar. Y otra cuestión, en base a las líneas que usted planteaba, ¿no? Pues facilitar vivienda, mejorar las condiciones laborales de los médicos, dar pues beneficios económicos de conciliación.
entiendo que algunas de las medidas van en la línea de lo que ya ha propuesto el consejero de Sanidad y el Gobierno de Aragón, ese plan para fidelizar, ¿no?, a los especialistas. ¿Por qué creen que no está funcionando, o que ha fallado, o que habría que implementar? Bueno, en la línea está que al final los ayuntamientos tenemos que atender ese ofrecimiento. Mi ayuntamiento ha cedido vivienda para que se alojen los médicos. Lo que planteamos es que la Consejería de Sanidad construya viviendas para los profesionales que se desplacen a centros de difícil cobertura, por ejemplo, y que lo costee la Consejería de Sanidad, o que se incentive económicamente y laboralmente a estos profesionales. Se ha hecho lo mínimo y no ha funcionado. Hay que tener un plan más ambicioso y que de verdad reconozca la atención primaria y la profesionalidad del médico de familia con su valor. Es decir, se ha denostado tanto que pocos titulados ahora salen como médico de familia. Nosotros queremos reconocer la titulación de médico de familia, de médico de atención continuada y de médico que se encuentra en las urgencias, que son las plazas que no se cubren, las que son plazas de 24 horas, plazas de fines de semana, de festivos. Todo esto hay que incentivarlo muchísimo más y no solo económicamente, sino laboralmente. Por último, como usted es alcalde de Utrillas, es verdad que en otras ocasiones, recuerdo hace meses que usted tenía que explicar en concreto cuál es la situación en cuanto a médicos facultativos, cómo es a día de hoy la situación en el centro de salud de su localidad. La situación es complicadísima. Ha habido 3 vacantes y se han quedado vacías las 3 sin cubrir. Ahora mismo tenemos ningún médico de atención continuada, es decir, de los 5 que tenemos no se ha cubierto ninguna, y de 3 de médicos de familia tampoco se han cubierto. Nos faltan 8 médicos y tenemos 4 que tienen que atender a todo el territorio, porque no es una localidad, atienden a 15 municipios, y que es la mitad de la población de toda la comarca. No quería poner solo Utrillas de ejemplo, pero tenemos Utrillas, Egea, Caspe, Mas de las Matas. La situación crítica está extendida ya por todo el territorio. Es un problema ya enquistado. Y empezamos por aquí, por el Actur, en donde el punto de atención continuada se quiere transformar, o en Huesca el centro Pirineos también se quería transformar, se quería cambiar horarios. Creemos que hay que sentarse, plantear soluciones ambiciosas, no medidas puntuales, sino hemos planteado 8 puntos. Estamos abiertos a que todos los grupos políticos planteen medidas de verdad efectivas. Y esta situación no es de ahora. No ha habido planificación durante 10 años. Ahora la situación es de emergencia y la situación sanitaria en Aragón no es buena. Pues muchas gracias.